Bien, hoy vamos a ver un tema también bastante interesante, que es el tema de la validación de datos. Es una herramienta que tiene Excel y se utiliza para hacer comprobaciones sobre los datos que se van introduciendo en las celdas. Por ejemplo, pues asegurarnos de que el valor sea un número, de que sea un texto, de que esté entre un determinado rango. Por ejemplo, si ponemos un campo de edad, pues asegurarnos que la edad esté entre, yo qué sé, entre 18 y 65, ¿vale? Es decir, asegurarnos un poco de que, de que lo que se está metiendo es correcto y cumple los criterios que nosotros en principio hemos pensado para ese campo, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos. Descargáis del aula virtual este ficherito que pone ejemplos de validación de datos, ¿vale? Yo ya lo tengo descargado. Y vamos a la primera hoja, notas, y vamos a ver un poco de qué va esto. Bueno, la validación de datos nos permite, como os digo, controlar que lo que estamos metiendo sea correcto. Este cuadrito de aquí son las opciones de la validación de datos. La primera parte es la configuración, en la que nos posicionamos y le decimos cuál es el valor qué tipo de valor tiene que ser ese campo. Por ejemplo, como estáis viendo, puede ser un número entero, podemos decir que sea un decimal, podemos decir que sea un valor de una determinada lista, es decir, de un rango determinado, que sea una fecha, que sea una hora, que la longitud del texto sea, por ejemplo, para el DNI, si solamente trabajamos con DNIs de longitud de 9 elementos, pues que la longitud sea 9, en fin. Y además se pueden personalizar también con otros tipos de funciones, ¿vale? Vamos a ver casos concretos. En la primera hoja, en la de número entero, aquí le vamos a decir que para este primer caso la celda A4 nos posicionamos sobre ella. Fijaos que pone una pequeña descripción, dice clasificación de pilas. Escriba un número entre 1 y 10, donde 1 es no satisfactorio y 10 es completamente satisfactorio, ¿vale? Este mensajito, al entrar dentro de una celda, eso se hace de la siguiente forma. Dentro del menú datos, validación de datos, le damos aquí, validación de datos, y en este segundo apartado, veis que pone mensaje de entrada, podemos decirle a Excel que cuando pinchemos sobre una celda nos muestre este mensaje, que es lo que está haciendo ahora la celda 4, ¿vale? Bueno, esa ya habéis visto que es una de las posibilidades que tiene la validación de datos. Luego, en cuanto al contenido, pues aquí queremos asegurarnos de que el valor introducido esté entre 1 y 10. Eso lo vamos a hacer en el apartado configuración, ¿vale? Aquí en permitir le vamos a decir que permita un número entero y en datos elegimos entre y aquí escribimos los valores 1 y 10, ¿vale? Le damos a aceptar y ahora cuando pinchemos en esta celda e intentemos escribir un número diferente que no esté entre 1 y 10, ¿veis? Por ejemplo 11, nos va a decir que el valor no coincide con las restricciones establecidas. Para intentar, vamos a poner por ejemplo 8 y en este caso nos deja perfectamente. Bien, otro ejemplo. En la celda B14, que también le hemos puesto una descripción, como veis, vamos a definir que tenga que ser un número entero, aquí lo explico, limitado a el doble, igual o el doble del valor de la celda A14, ¿vale? Pues eso se lo decimos de la siguiente manera. Nos ponemos en la celda, validación de datos, y aquí le decimos número entero que sea mayor o igual que, y aquí escribís esta fórmula, igual a 2
por A14. ¿De acuerdo? Bueno, yo ya lo tenía hecho, por eso me sale aquí, pero bueno, vosotros lo tenéis que poner, ¿vale? Tenéis que poner esta configuración. Le damos a aceptar y cuando escriba yo aquí, por ejemplo, 3, pues me va a decir que no cumple las restricciones, ¿de acuerdo? Porque tiene que ser igual al doble del valor. O sea que como mínimo es 4. Si pongo 5, pues me va a permitir 5. 33. ¿De acuerdo? Bien. Esto de que me repite, de que me está diciendo lo que hay en las celdas, es porque tengo configurado yo para que lo haga, ¿vale? Eso se hace en personalizar la cinta de acceso rápido. Le decimos comandos que no están en la lista de opciones y pulsamos leer celdas al entrar, ¿vale? Si activáis esto, pues ahora yo lo tengo, como yo lo tenía activado, cuando entro en una celda y le doy a enter, 33. ¿ves? Me dice el contenido. Lo cual, bueno, si estamos introduciendo a lo mejor cantidades o tal, pues no puede ser interesante. Como una comprobación más de lo que estamos haciendo está bien. Si lo queremos desactivar, simplemente se le da aquí. Leer tras presionar entrar desactivado. ¿Veis? Y ya se ha desactivado. Ahora ya cuando le dé a enter ya no me lo va a repetir, ¿vale? Bueno, continuamos. La tercera hoja, la hoja llamada decimal. Aquí, en la celda B5, siempre estamos poniendo los formatos condicionales con un fondo en amarillo, ¿vale? Para que sepáis que esa es la celda donde está el formato. Bien, aquí en este ejemplo limitamos que el usuario tenga que poner un porcentaje menor o igual a 3, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un salario, proponemos un aumento, pero que nunca puede ser superior al 3%, con lo cual si intentamos poner pues 4, se va a quejar, ¿de acuerdo? Siempre tendrá que ser un aumento menor que el 3%. Bien, y eso, como veis, se hace aquí diciéndole que permitamos decimal que esté entre 0 o 3, ¿vale? Y esta celda tiene un formato de porcentaje, ¿vale? Otro ejemplo, elegir elementos de una lista. Vamos a la hoja siguiente. Aquí, fijaos, tengo un listado de números. Imaginad que son alumnos y los tengo que asignar a una titulación, ¿vale? Y las titulaciones a las que yo puedo asignar son estas de aquí, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo sería? O sea, solo puedo restringir a estas titulaciones. Para eso tengo que seleccionar el rango y decirle validación de datos, y aquí hay que poner, bueno, lo voy a hacer desde cero, lista. Es decir, quiero que vayas a un rango que yo te voy a decir y selecciones uno de esos elementos. Y el origen, pincho aquí y ahora selecciono el rango. Y le digo desde aquí, control shift flecha hacia abajo, hasta ahí. Aceptar. ¿Vale? Y ahora cuando yo pinche la celda, se me despliega este iconito, ¿veis? Y este desplegable, yo puedo seleccionar solamente elementos de esta lista, ¿vale? Lo cual está muy bien, porque te ahorra mucha faena. Y no solo eso, sino que te evita errores, ¿vale? De que puedes escribir en nombres diferentes y eso, lógicamente, puede dar luego problemas a la hora de buscar la información con filtros y demás, ¿vale? No es necesario que la información esté en la propia hoja. También podría estar en otra hoja diferente, ¿ves? Aquí, por ejemplo, podría tener una hoja de listados y desde aquí hacer referencia a ese listado. Vamos a hacerlo también. Validación de datos. En este caso, también le digo que sea una lista, pero el origen, pincho en lista de titulaciones, le digo que es esto. Control shift flecha hacia abajo y enter. ¿Veis? Y ahora también va a funcionar perfectamente, ¿vale? Pero en lugar de buscar aquí, buscará aquí, ¿vale? Pues lo he puesto para que veáis que no es necesario que la información esté en la propia hoja. Bien, continuamos. Una fecha. Aquí le estamos diciendo que en esta celda
el usuario puede introducir una fecha de inicio que sea posterior a la fecha de hoy, mediante la función hoy. Vale, es decir, aquí el usuario nunca podrá poner una fecha que sea anterior a hoy. A ver cómo se le diría eso. Pues aquí en validación de datos hay que decirle que solo permitimos que sea una fecha y que sea mayor que, y esto es una fórmula que se escribe. Se escribiría así, igual, hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis. Esto es una fórmula que le está indicando a Excel que es la fecha actual. Y en este campo de aquí le estamos diciendo que la fecha de finalización tiene que ser posterior a la fecha de inicio, ¿vale? Pues nada, nos colocamos en B5, le damos a validación de datos y aquí le decimos que sea un valor fecha y que sea mayor que A5. Le damos a Enter y ya está. Si intentáramos poner, por ejemplo, día 5 del 9, se nos va a quejar, ¿vale? La fecha. Escribe una fecha posterior a la fecha de inicio. Vale, y este mensaje de validación sale porque también aquí le hemos dicho en mensaje de error que en el caso de que se produzca un error me saque este mensaje de aquí. Este es el mensaje que nos acaba de mostrar. Eso lo podemos configurar en todos los casos, ¿vale? En lugar del mensaje que sale por defecto, le podemos decir que el mensaje es el que nosotros queramos, personalizado, ¿de acuerdo? Vale, pasamos al siguiente ejemplo, que aquí nos vamos a asegurar de que el campo sea una hora y que la hora de reunión esté comprendida entre esta hora de inicio y esta hora de finalización, ¿vale? Nos vamos a la celda C4, le decimos validación de datos y en configuración le decimos esto va a ser una hora, vamos a hacerlo que esté entre hora inicial esto y hora final esto, entre las 8 y las 5 de la tarde. Aceptar. Y la misma historia, ¿vale? Si quisiéramos un mensaje de error, vamos a mensaje de error, pues por ejemplo, hora no válida. Entonces, si ponemos una hora de reunión, por ejemplo, a las 18, nos va a decir que es una hora no válida, ¿de acuerdo? Bien, más cosas que se pueden configurar. Longitud del texto. En este caso, nos queremos asegurar de que la celda A4 limita a los usuarios a entradas de texto que sean menores de 25 caracteres, ¿vale? Es decir, más de 25 caracteres no va a permitir. Pues eso se hace con la opción validación de datos, configuración y el apartado longitud del texto. Longitud del texto sea menor o igual que, y aquí le decimos la cantidad, o también podríamos hacer referencia a una celda en concreto. Si por ejemplo tuviéramos el dato aquí y queremos establecer el máximo, por ejemplo máximo 30, pues entonces eso se lo podríamos decir así, validación de datos, que la longitud del texto sea menor o igual que A9, ¿vale? Le podemos poner el valor o lo podemos hacer referencia a una celda. Bien, presupuesto de recursos humanos. En este caso, lo que vamos a comprobar es que cuando el usuario introduce, vamos a ponerlo en esta celda, cuando introduce un presupuesto, este no sea superior a la celda E4, es decir, no sea superior a 65.000 euros, ¿vale? Con lo cual, pues nada, nos vamos a validación de datos y aquí le decimos que sea un número entero y tiene que ser menor o igual que E4, ¿vale? Aquí ya me salía porque, bueno, esto ya estaba configurado como os he comentado, ¿de acuerdo? Bien.
productos. En este caso, aquí tenemos una identificación de producto y nos queremos asegurar que el usuario solo puede especificar un ID de producto que comience por una I y una D y un guión y que tenga 9 o más caracteres. Y eso sería con esta fórmula de aquí, ¿vale? Fijaos. Datos, validación de datos. Y le vamos a decir que esto sea una personalizada. Esto es un poco más complicado, pero bueno, pues si alguna vez tenéis que hacer algo parecido. Esto sería decirle, igual, aquí se tiene que cumplir dos condiciones, por eso pongo una I. Que izquierda de A4, punto y coma 3 posiciones, es decir, empezando por la izquierda desde la celda A4 y cogiendo 3 elementos, eso tiene que ser igual a una I, una D y un guión, ¿vale? Punto y coma. Y además tiene que cumplir que el largo, es decir, la longitud de A4 es mayor que 9. Y ahora cierro el paréntesis. Vale, entonces aquí hace una doble comprobación. Primero comprueba que este texto empiece por ID y un guión y que además la longitud total sea mayor que 9. Vamos a ver si funciona. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo cambio la ID por la IB, ¿veis? Me va a dar un error. Ahora pongo una D y funciona. Y ahora vamos a quitar caracteres y lo mismo, ¿veis? Ya ahora solo tenemos 8 caracteres y nos está diciendo que no, que eso no puede ser, ¿vale? También podríamos decirle, para hacerlo más chulo, en un mensaje de error, decir celda, le vamos a decir no comienza por ID y guión o su longitud es menor que 9. ¿Vale? Entonces en este caso vamos a comprobar a ver. Bien, nos sacaría ese mensaje de error. ¿Vale? Valores personalizados. Bien, aquí vamos a comprobar que en este rango de celdas desde A5 hasta A13, bueno, vamos a moverlo para que coincida con lo que pone en la descripción, que es de A4 a A12, no haya valores repetidos. Entonces eso se hace con esta fórmula. Es un proceso que también a veces se utiliza en el formato condicional para detectar valores duplicados, ¿vale? Entonces la fórmula es esta de aquí y esto sería, bueno, en mensajes de error se lo define como valor ya existe y aquí en configuración lo que le decimos es que haga un conteo, contar si del rango A4 a A12, punto y coma, A4 es igual a 1. ¿Vale? Esta es la manera de hacer este tipo de fórmulas, ¿vale? Se define el rango, se selecciona el primer elemento y él ya automáticamente el resto ya lo hace él solo. Con lo cual, cuando yo ahora ponga un valor aquí duplicado, por ejemplo, imaginar que aquí pongo un 1, me va a decir que el valor ya existe, ¿vale? Esto la verdad que está también bastante bien. Y luego ya por último tenemos una comprobación que es que tenemos un campo que es un correo electrónico y queremos asegurarnos de que contenga una arroba, ¿vale? Y esto lo hacemos con esta fórmula.
que es, le decimos un valor personalizado, y la fórmula es la siguiente. Aquí lo que hace es, utiliza la fórmula encontrar, le decimos que lo que tiene que buscar es una arroba, y si la encuentra, es decir, si el resultado de esa búsqueda es un número, es decir, existe esa arroba en alguna posición, ¿vale? Entonces la fórmula funciona bien. En caso de que no encuentre la arroba, como no devolvería ningún número, nos daría un error, ¿de acuerdo? Vamos a probar y veréis. Vamos a quitar la arroba, ¿vale? Y nos está diciendo que la dirección de correo debe contener el signo arroba, ¿vale? Porque la función encontrar ha hecho la búsqueda de la arroba, y como no la ha encontrado en ninguna posición, no devuelve ningún número, con lo cual es un error, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto en principio es todo sobre validación de datos. Es bastante material, pero la verdad es que es bastante interesante, y si nos acostumbramos a depurar las hojas de cálculo que estamos creando con este tipo de validaciones, a la larga nos va a suponer un ahorro de tiempo y bueno, una eficacia mucho mayor, en el sentido de que nos vamos a evitar cometer errores, ¿vale? Sobre todo si esta hoja de cálculo se la vamos a pasar a alguien y esa persona pues a lo mejor no tiene demasiada experiencia, y queremos de alguna manera asegurarnos de que lo está haciendo bien, ¿vale? Bueno, gracias de nuevo por vuestra atención y nos escuchamos en el próximo vídeo.